En La Oveja Eléctrica conversaremos en exclusiva con el neurólogo Julio Sotelo sobre un hallazgo que tal vez pueda identificar al enemigo con el que se lucha en la esclerosis múltiple. Esto lo único que hace es poner a un enemigo en el panorama para el que toda la actuación de la investigación se vierta a encontrar su solución. El doctor Eduardo López Portillo nos da la dimensión de este problema en México. Bienvenidos a La Oveja Eléctrica. Estamos en el marco del Museo Tecnológico de la Comisión Federal de Electricidad. El día de hoy conversaremos sobre un hallazgo de científicos mexicanos que podría abrir nuevas puertas en el entendimiento, en el tratamiento de la esclerosis múltiple. Así es, Pepe. Este es un desorden neurológico muy serio. El doctor Eduardo López Portillo nos habla sobre la magnitud de esta enfermedad en México. Mira, en México no tenemos estadísticas fidedignas de qué porcentaje de pacientes hay de esclerosis múltiple. Tenemos indicios que pueden ser entre 15 y 20 por cada 100,000 habitantes, a diferencia de Europa, que puede ser de 150 a 200 por cada 100,000 habitantes. Aquí quizás el problema no tanto es la enfermedad, sino el detectarla, el diagnosticarla. En México tenemos equipos de resonancia magnética que prácticamente es con lo que gran parte se hace el diagnóstico paraclínico, pero no tenemos los suficientes. No hay muchos recursos para tener muchos equipos de resonancia magnética. La dimensión es una enfermedad realmente grave, de muy difícil diagnóstico. Tenemos que estar muy especializados para dar el diagnóstico, porque puede llegar una persona con un problema motor en una pierna, ir a ver al ortopedista y resulta que no fue y ya se perdieron 2 o 3 años. O tenemos un paciente que empieza a ver doble y va a ver al oftalmólogo y resulta que no fue, que fue esclerosis múltiple. Al difícil diagnóstico de la esclerosis múltiple se aúna el problema de tratar de identificar contra qué enemigos está luchando. El destacado neurólogo Julio Sotelo conversa en una entrevista exclusiva con Pepe Gordon acerca de un gran hallazgo, una investigación que encabezó junto con el doctor Adolfo Martínez Palomo. Veamos qué te dijo. Doctor Julio Sotelo, muchísimas gracias por esta conversación para el programa de Ciencia y Pensamiento de Canal 22. Y bueno, quisiera preguntarle antes que nada sobre cómo se dio este hallazgo entre la relación entre lo que podríamos llamar la varicela y la esclerosis múltiple, porque me imagino que ha habido ya investigación al respecto, ha habido asociación entre la varicela y la esclerosis múltiple, pero no el estudio en el que ustedes pudieron identificar con fotografías la presencia de este virus. Primero que nada, muchas gracias por su invitación a conversar con usted. Qué bueno que saque usted este tema. La pregunta es muy pertinente porque estamos hablando de una asociación en una enfermedad de gran severidad, la esclerosis múltiple, con un virus muy ubícuo, universalmente distribuido, una de las infecciones más frecuentes en el ser humano, en todos lados. Y es muy importante ubicar, sobre todo ante el auditorio, que estamos hablando de 2 enfermedades. Que las causa el mismo agente, ese es un misterio interesante, pero que no tienen conexión directa una con la otra. Quisiera yo empezar a decirle que bajo ninguna circunstancia el padecer varicela hace a un sujeto propenso a padecer esclerosis múltiple en forma lineal, de tal manera que eso sí es algo muy, muy importante y es uno de los enigmas en torno a esta enfermedad. Este virus de la varicela, por circunstancias que no tenemos en absoluto conocidas y que tendrá que ser materia de estudio. En algunos sujetos se secuestra en el sistema nervioso y produce una infección hacia las neuronas, ocasional, espontánea, que remite sola, que se compone sola, pero el virus se vuelve a reactivar y de esta manera va produciendo esclerosis múltiple. Esa es la estructura que hemos elucubrado sobre el mecanismo de la enfermedad. Una hipótesis sobre el mecanismo. Es una hipótesis ahora que encontramos que el virus está ahí, está lítico, o sea, está activo, se está replicando, no está secuestrado, está tremendamente activo. Las cantidades que encontramos de sus huellas moleculares, de su genoma, son gigantescas y eso
lo asocia directamente a la causa de la enfermedad. Estamos viendo precisamente esas fotografías que se sacan con microscopio electrónico a partir de líquido encefalorraquídeo. Sí. Y se encuentra entonces la presencia del virus en las fases activas. ¿Nos puede explicar? Mire, esta fotografía es muy bonita porque es obtenida casualmente por el experto número 1 en este país en microscopía electrónica, por el doctor Adolfo Martínez Palomo, que es nuestro colega en esta investigación. Cada uno de estos cuadros corresponde a un paciente diferente de una muestra total de 15 enfermos. Que usted encuentre algo en todos los sujetos es difícil en medicina. Este fue el caso aquí. En cada uno de ellos, en la etapa aguda de su enfermedad, pudimos encontrar el virus y aquí está la fotografía de cada uno de ellos. El último panel de esta fotografía es el patrón, es el virus que nosotros obtuvimos, el virus como tal, que se obtiene comercialmente inclusive, y que es el que muestra que se trata de un virus extraordinariamente similar al patrón, y ya después cuando lo caracterizamos molecularmente, pues era el virus que le mencionaba. Cada uno de ellos corresponde a un enfermo. Todos estos enfermos, cuando acabó el brote de su enfermedad, nunca volvimos a encontrar el virus en ellos, en su líquido cefalorraquídeo, ni en su sangre periférica, ni encontramos las huellas moleculares de la presencia del virus. Y en el grupo control que tenían remisión, o que simple y sencillamente el grupo de control que tenía remisión o que no había padecido esclerosis múltiple, no se encontró la presencia de este virus. En ninguno de los dos casos. Seguiremos con esta conversación, volvemos después de un corte aquí en La Oveja Eléctrica. Estamos con el doctor Luis Felipe Lomelí para hablar del grave problema de la esclerosis múltiple y cómo lo podemos entender a través de ciertas imágenes sencillas que nos lleven a comprender la dimensión de este problema. Bueno, la esclerosis múltiple es una enfermedad, básicamente una de las cosas que sucede es que en las neuronas, como se transmite la información, es a través de como unos cables llamados axones que están recubiertos como por un plastiquito que se llama mielina. Cuando no está este plastiquito aislante, pues es como tener pues, una instalación eléctrica de cables pelones. Entonces empiezan los cortocircuitos, pues la electricidad que debería de ir, por ejemplo, al refrigerador se va a la licuadora y pues se quema la licuadora, explota. O también los cortocircuitos pueden hacer que la señal sea intermitente y como siempre hemos visto en pues, cualquier aparato eléctrico donde la señal es intermitente, el aparato termina pues echándose a perder. Más o menos pasa algo similar en la esclerosis múltiple. La señal que debería ir, por ejemplo, a los pies se va para las manos y como pues las manos no son pies, no entienden, entonces empieza el temblor. Y también, como la señal puede ser intermitente en ciertos músculos, los músculos empiezan a atrofiar. Ello por eso es muy importante, pues ahora esta correlación, esta pista sobre qué es lo que causa que no haya la mielina en los axones de las neuronas. Porque tal vez con esto, pues ya podamos hacer más investigación, encontrar un mejor tratamiento para la esclerosis múltiple y pues con suerte también una cura. Ese es el problema, la dimensión de lo que sucede en el cuerpo con la esclerosis múltiple y como estamos diciéndolo Luis Felipe, la posibilidad de que la ciencia encuentre una posible solución. Ojalá. Muchísimas gracias por tu colaboración. Gracias a ti, Pedro. Palabras sencillas para explicar un problema complejo. De ahí la importancia de los estudios realizados por dos científicos mexicanos, el doctor Julio Sotelo y el doctor Adolfo Martínez Palomo. Estudios que han llamado la atención internacional y el escrutinio científico. Continuemos ahora con la conversación exclusiva que sostuvo Pepe Gordon con el doctor Sotelo. Estos resultados se publicaron en una de las revistas más importantes de neurología, Annals of Neurology. Háblenos un poco de qué opiniones, qué crítica, qué comentarios han surgido a partir de estos hallazgos. Bueno, mire, estamos muy entusiasmados en medio de lo sereno que se debe tomar cualquier entusiasmo. Acuérdese usted que cualquier avance científico, a diferencia de un avance filosófico, de algún pensamiento, alguna creatividad,
La ciencia tiene que pasar por el mecanismo rudísimo de la comprobación y del escepticismo con el que es recibido todo lo nuevo. Es la definición básica de la ciencia, es que le diré su disciplina básica, tomar con un gran escepticismo cualquier avance, sobre todo en un tema que ha sido resistente a la indagatoria durante más de 100 años y que es uno de los más explorados científicamente hablando. Esa pura definición obliga a tener una gran prudencia y un escepticismo en cuanto a esto. Aún así los comentarios han sido muy elogiosos, muy halagüeños. La publicación de nuestro artículo desglosando todos los detalles técnicos y metodológicos con todas las características para consolidar este hallazgo fue acompañado de una editorial, de un comentario editorial muy largo hecho por uno de los grandes personajes del tema. El doctor Donald Gilder. Así es, y que, bueno, lo señala con el natural escepticismo con el que se debe recibir esto, pero con un gran entusiasmo científico. Sí, dice la palabra asombroso al referirse a este hallazgo. Así es. Y también lo primero que señala es lo que tiene que hacerse. Ahora, mientras nosotros estamos hablando, hay muchos laboratorios en el mundo que están replicando a la mayor velocidad lo que nosotros publicamos. Esta publicación acaba de aparecer hace 8 días en la literatura internacional. Entonces, bueno, sabemos que en este momento, primero por colegas que conocemos, con los que hemos estado en contacto desde hace mucho tiempo, pero también otros muchos grupos que no sabemos que están apasionadamente trabajando en este tema. Dentro de poco tiempo se van a conocer sus resultados y entonces podremos hablar de que esta investigación quedó consolidada. Solo entonces. Este no es un solo trabajo, es una serie de trabajos. Hemos cultivado el tema en muchos años y la comunidad científica lo ha ido publicando, lo ha ido observando con racional optimismo y este es el estudio que demuestra lo que nosotros hemos venido observando en forma paralela desde hace mucho tiempo. No estamos hablando de un hallazgo fortuito, ocasional, de que un día prendimos el microscopio y ahí está. Eso en general no ocurre. Es la culminación de un estudio, pero lo que ahora es importante, es crucial, es que esto ya está en manos de nuestros colegas. Ellos tienen que ver que efectivamente, como nosotros decimos, así ocurre. Identificar al enemigo, que eso es tan importante, ¿no? Porque el problema, entre otras cosas, es que nos manejamos en el mundo de las hipótesis, pero el enemigo no lo hemos podido identificar, no asoma la cabeza. Continuaremos con esta interesante conversación después de un corte. Pero antes, veamos notas sobre el mundo de la ciencia y la tecnología que nos trae nuestra compañera Silvina Espinosa de Los Monteros. Tecnología que podemos apreciar de manera gratuita aquí en el Museo Tecnológico de la Comisión Federal de Electricidad. Asombrémonos con este mundo. Según la revista Nature Structural and Molecular Biology, científicos españoles han encontrado una micromolécula presente en el ADN, la cual controla la longitud de los telómeros. Cuando el cuerpo envejece, los telómeros se acortan, y en cambio, cuando los órganos padecen cáncer, estos se mantienen intactos o bien se alargan reproduciendo eficazmente la enfermedad. El hallazgo es significativo, ya que a partir de él es posible establecer mecanismos de batalla no solo en contra del padecimiento más representativo del siglo XX, sino también contra el paso de los años. Con ayuda de un telescopio infrarrojo, científicos han confirmado la existencia de diamantes en el espacio. A diferencia de la enorme variedad de diamantes terrestres, las piezas titilantes que existen en el firmamento son ubicuos y extraordinariamente pequeños, por lo que 25.000 de ellos caben en un grano de arena. Si los meteoritos reflejan la composición del polvo y el gas interestelares, esto significaría que cada gramo de materia cósmica contiene 100.000 trillones de nanodiamantes. Todos ellos, como los de la Tierra, compuestos básicamente de carbón. Con un análisis de ADN, ya se pueden identificar los genes que determinan la recurrencia del cáncer. La prueba desarrollada por Genomic Health en California se llama Oncotipo DX y tiene un precio de $3.500. Hasta el momento, 46.000 pacientes con cáncer de mama se han realizado el estudio.
Si el puntaje de recurrencia es mayor a 30 puntos, se recomienda a los enfermos que tomen quimioterapia. Si es menor, las personas pueden optar por no someterse a los efectos secundarios de dicho tratamiento. Estamos en la Oveja Eléctrica en el marco del Museo Tecnológico de la Comisión Federal de Electricidad. Vamos a la parte final de la conversación que sostuviste con el doctor Julio Sotelo, quien valora las implicaciones de un hallazgo que, si se confirma, va a cambiar tanto nuestra visión como nuestro entendimiento sobre la esclerosis múltiple. Usted tiene un cuadro aquí en su consulta, en estas oficinas, de Pablo Picasso, que se llama Ciencia y Caridad. Y lo que me parece interesante es que, por un lado, se está hablando de no crear falsas expectativas, pero tampoco cortarles las alas a la esperanza. Háblenos de ese instante en que de repente empiezan a aparecer estas fotografías con este virus plenamente identificado, independientemente de los asegúnes que todavía persiguen a este estudio. Mire, estos momentos es la razón de ser de los investigadores. Estos momentos son de una enorme emoción. Esa es la razón y esa es la pasión que uno busca. Y lo que sí es muy importante ante un hallazgo, ante una enfermedad que produce un gran sufrimiento, que es una enfermedad tan difícil de estudiar y demás, es pues mantener una razonable prudencia que evite que se vayan a generar fantasías, que son las que están esperando todos los enfermos, pero si eso también es humano. Los enfermos están esperando que algo surja que les produzca algún beneficio. Lo que nosotros sentimos con este hallazgo que nos tiene tan entusiasmados es que esto genera lo que en ciencia se conoce como la génesis de paradigmas. Contrario a lo que la gente piensa de los hallazgos en investigación, la mayoría de los hallazgos valiosos no generan respuestas, generan preguntas, o sea, lo contrario de lo que la gente esperaría, porque crean una circunstancia nueva que está llena de interrogantes y que va a hacer avanzar el conocimiento, pero con un trabajo sumado de muchas comunidades. ¿Qué provoca que este virus se meta donde se mete y ahí se quede y empiece a producir esta forma atípica de infección y rara y exótica? ¿Cómo lo vamos a tratar? Lo que le entusiasma a uno como investigador es saber que va a despertar la imaginación de muchas gentes que van a trabajar con toda certeza apasionadamente en el tema, utilizando la información básica que uno sentó para generar otro nuevo beneficio. Pero el beneficio no viene por esta información, sino por todo lo que va a ocurrir después. Ahora tenemos no una respuesta espléndida, contundente, maravillosa, que ya dijo cómo son las cosas. Ahora lo que tenemos son 1000 preguntas que responder. Y un probable nuevo a eso paradigma. aspiramos, que lo sea, ¿sí? Que nuestros colegas digan que sí, que efectivamente este es un nuevo paradigma. Doctor Julio Sotelo, muchísimas gracias por esta conversación. La importancia de la ciencia siempre son las preguntas. Las preguntas, Kelly, y la posibilidad de un nuevo paradigma para tratar de identificar al enemigo que acecha detrás de la esclerosis múltiple. Vamos ahora con el doctor López Portillo, quien valora las implicaciones de estos estudios realizados por investigadores mexicanos. Veamos, Pepe. Hay muchos cuestionamientos hoy en día. Es una línea de investigación muy buena que hay que seguir hasta sus últimas consecuencias, pero sí hay que tomarlo con mucha reserva hoy. Yo creo que ahorita tendríamos muchas más preguntas de las que ya teníamos en cuanto a este cuestionamiento de si es el herpes zóster el causante de la esclerosis múltiple. Sería, no sé, un cambio notable el que nosotros pudiéramos decir que esta enfermedad es causada por un virus y no por factores inmunológicos. Hombre, pues sería un boom impresionante en la neurología. O sea, cambiaría toda la perspectiva de vida, de calidad de vida de los pacientes.
Hay toda una ola de experimentos que están surgiendo a partir de las investigaciones mexicanas sobre la esclerosis múltiple. De hecho, el doctor López Portillo tomó recientemente una muestra de líquido encefalorraquídeo de una paciente que está en fase activa de la esclerosis múltiple para tratar de ver si aparece el virus de la varicela. Un nuevo camino de investigación, una apuesta muy interesante. Ojalá que sea un camino muy fructífero. Así es, Pepe. Vamos ahora a la sección Aguas con el Hacker con la Morsa. Estamos con la Morsa para hablar del mundo de la informática. Bienvenido como siempre. Gracias, Pepe. Y bueno, para hablar del problema de cómo se modela una enfermedad a través del mundo de la computación. Bueno, el problema de modelar cualquier cosa con la computadora actualmente es una alegría porque nos permite tanta visualización dentro del sistema, nos permite ver las texturas porque hay mucha capacidad de cómputo, nos permite ver cómo es la trama de las neuronas o por lo menos el modelo que emula que eso está pasando y nos permite revisar en un momento dado qué pasa cuando hay un cortocircuito, cuando algo no funciona, cuando hay un problema en el cerebro y que no podemos abrirle a la gente la cabeza para saber qué está pasando en vivo, ¿no? No le podemos abrir la cabeza y decir, a ver qué siente, no podemos hacer eso. Entonces tenemos que modelar la realidad y tratar de entender qué está pasando a partir de ahí. Cuando hacemos eso, visualizamos. Estrictamente intentamos ver lo que está pasando internamente. Muchas veces no lo logramos porque el modelo es solamente eso, un modelo, no es la realidad. La realidad es mucho más compleja en general y necesitamos ir refinando el modelo. No hay que confundirse, nunca el modelo va a ser la realidad. Nos podemos acercar tanto como queramos, pero siempre vamos a encontrar cosas que no funcionan o que no son estrictamente hablando como las que sean. La realidad del modelo y la visualización actual científica es que nos permite ver cosas que antes eran solamente cuestiones de la imaginación y que no había manera de entender de otra forma. Y que ello nos proporciona un impresionante instrumento para avanzar en nuestro entendimiento del mundo, en la investigación de la ciencia. Así es. Muchísimas gracias. Gracias, Pepe. Como siempre. Y pasamos ahora a nuestra sección Veo con Miriam Moscona. En un giro del hipercubo llegamos a otro espacio. Estamos con Miriam Moscona. ¿Cómo estás, Miriam? Hola, Pepe, un gusto. Oye, pues como sabes, la ciencia nos abre los ojos para ver un mundo, pero la poesía también nos abre los ojos para ver lo que nos abre la ciencia. Bueno, Pepe, mira, la semana pasada vimos a toda una diva. Es la nebulosa llamada Ojo de Gato. Hoy la volveremos a ver pintada de otros colores y también sabremos que unos versículos del Corán aluden a una flor celeste. Esta nebulosa, popularmente conocida como Ojo de Gato, parece una flor abierta y entre las flores quizá nos recuerde más a una rosa. Al estudiarla, los astrónomos podrían estar viendo en ella lo que le ocurrirá a nuestro Sol, destinado a entrar en su propia fase involutiva de nebulosa planetaria. Pero no nos inquietemos, que esto no sucederá mañana, sino en aproximadamente 5.000 millones de años, momento en que posiblemente esta Tierra pierda para siempre a su Sol y se pierda, por lo tanto, para sí misma. Se ha dicho que esta hermosa imagen de la nebulosa explotando ha dado pie a decir que en una etapa muy temprana del Big Bang, si es que de verdad hubo Big Bang, una imagen como esta pudo haberse dibujado en los primeros momentos que dieron origen al universo. Por otro lado, llama la atención que varios sitios en la red mencionen junto a esta imagen un versículo del Corán que habla de una rosa abierta en los cielos. Cuando esta imagen fue dada a conocer, no faltó quien dijera que el Corán se había adelantado a los hechos y había prefigurado la presencia de esta nebulosa de la que nos separan únicamente 3.000 años luz de distancia. Miriam Moscona en La Oveja Eléctrica. Con la imaginación, la belleza y la poesía encendidas en la mirada de la oveja, llegamos al final de esta emisión. La próxima semana conversaremos con el Premio Nobel en Química Harry Kroto sobre una molécula que tiene la forma de un balón de fútbol. Fíjate qué tal parece que la naturaleza es un fan del balompié. ¡Qué bien! Escríbanos al correo electrónico laovejaeléctrica@22mx.tv. Nos dará mucho gusto recibir sus comentarios y opiniones. Los esperamos aquí la próxima semana, porque en Canal 22 la ciencia también te ve.